si lo queremos ver de esta manera, son tres fases. La primera va en conjunto de los azúcares, cereales y biomasas, que era lo que hablamos hace rato, que las tres entran en producción al mismo tiempo para realizar cada una sus diferentes procesos para obtención de por ejemplo, en los azúcares se hace el recogido y se tritura y se hace el filtrado. En los cereales se limpia el grano y la molienda. La biomasa es el acondicionado, que más adelante vamos a hablar de qué se trata. El acondicionamiento se tritura y luego después vamos a la obtención de azúcares, que pasa cada una en procesos diferentes excepto los azúcares, y ya tenemos la parte de la fermentación, que básicamente aquí encontramos a todos juntos, y ya para finalizar ya empiezan con la destilación, pero hay que hablar primeramente de la parte del condicionamiento. Es decir, en esta parte, el acondicionamiento de las materias primas, el acondicionamiento de las materias primas, los cereales son la principal fuente para la producción de bioetanol, destacando el uso del maíz. Aquí podemos ver en este diagramita, en este dibujo, cómo es que se hace el proceso esquemáticamente, donde el maíz se desgrana, se limpia, lo tenemos en forma de molienda y después va a la trituradora junto con la maleza, que entra en un proceso para tratar a la maleza para finalmente encontrarlos en la fermentación. Aquí tenemos un tipo de acondicionamiento que vamos a hablar del proceso húmedo, de molido húmedo. Este proceso, en este proceso, el maíz es escaldado en agua caliente, lo que ayuda a romper las proteínas, liberar el almidón presente en el maíz y ablandar el grano. Para el proceso de molida, el maíz es molido para obtener el germen, la fibra y la fécula, la fibra y la fécula. Con el germen se obtiene aceite y la fécula se centrifuga y se sacarifica para producir una pasta de gluten húmeda. En la gráfica se puede ver la secuencia sintetizada del proceso, que era la que les enseñaba, que les acabo de enseñar. Entonces básicamente estamos hablando que estamos en la parte del acondicionamiento, donde estamos viendo al maíz, ¿no? Entonces aquí esta es una parte que tenemos que entender cómo se lleva a cabo, que ya lo mencioné, y ahora vamos con el proceso de molido húmedo. Aquí el proceso comienza con el secado de los granos, posteriormente se inspecciona automáticamente y se limpia de piedras, trazos de caña o paja y cualquier otra impureza. El maíz se remoja en grandes tanques en una solución que contiene pequeñas cantidades de dióxido de azufre, ácido láctico. Estos dos productos químicos en agua a una temperatura de unos 50 grados ayuda a ablandar los granos en un proceso que se puede durar entre 1 y 2 días. Durante este tiempo el maíz se hincha, luego se ablanda y debido a las condiciones ligeramente ácidas de la disolución se libera el almidón. Aquí tenemos un proceso de molido húmedo donde entra el maíz, se remoja, se hace la extracción del germen y parte de ese germen es un 50% aceite. Después vamos en la parte de molido y quebrado, donde ahí obtenemos fibra, y la separación de centrífuga es donde obtenemos gluten y el 70% de proteínas. Ya después va al lavado, donde ahí es donde obtenemos el almidón, y ya va en la parte de la fermentación, destilación, y se obtiene por esta parte el etanol. Aquí tenemos también el diagrama del proceso de molido húmedo, donde entra en la molienda, la licuefacción,
la saccharificación, y por último tras la fermentación, mientras dura en la fermentación, se configura, se hace una configuración, una evaporación, después entra a la mezcla de alimentación de la secadora, se hace el secado y tenemos la peletización, que esto como resultado, o sea, de aquí vemos el diagrama como que una parte se desvía, y esto es la masa resultante. Una vez obtenida del alcohol, se obtiene un subproducto que se obtiene para utilizar como para alimento ganadero. Es decir, aquí sí tenemos aún ganancia, es decir, los residuos los podemos seguir utilizando, y así como lo mencionaba, para alimentar al ganado. Y pues sí, básicamente es el residuo del proceso de molido húmedo. Entonces vamos en la parte del proceso de molido en seco. Aquí este proceso consiste en limpiar y moler los granos de cereal hasta reducirlos a finas partículas. Por un sistema mecánico se produce una harina con el germen, la fibra y la fécula del maíz. Para producir una solución azucarada, la harina es hidrolizada o convertida en sacarosa usando enzimas o una disolución ácida. La mezcla es enfriada y se le añade la levadura para que comience a fermentar. Y ese es básicamente el molido en seco. Ahora vamos en la parte de la hidrólisis. Es decir, aquí son diferentes tipos de hidrólisis en las que consisten para la obtención